Señor, hazme un radical, como el águila volar. Quiero yo volar y no quiero revolotear. Señor, hazme un radical. Siempre es un placer para mí estar con ustedes, verles. Saludos, hermano Pedro, hermano Walter. Qué bueno que podemos vernos a través de estas plataformas. La verdad que la iglesia ha modificado muchas cosas de su adoración y su comunión usando estas redes sociales, y hemos tenido que aprender tecnología y hemos tenido que aprender muchas cosas. Me acuerdo la primera vez que estuve con ustedes, fue la primera vez que yo tuve la experiencia con esta aplicación Zoom, y luego la adopté, y ahora pues es una aplicación que usamos constantemente en la iglesia, y la hemos usado y la vamos a seguir usando. De hecho, estamos ya reabriendo nosotros nuestras reuniones. Ya el estado de California nos ha permitido hacer eso, y la clase es entre semana. Todavía solo tenemos una por Zoom, y estamos pensando quizás en marzo empezar a tenerlas en el edificio, pero vamos a seguir transmitiendo las lecciones que tengamos en el edificio por Zoom, porque ahora hay hermanos que no son de aquí, no son locales, que están constantemente conectándose con nosotros, y entonces eso, pues, como le diré yo, nos da la responsabilidad de seguir, pues, proveyendo esto para ellos. Ya no sé si en un momento dado ellos también tendrán la oportunidad de reunirse o no, y entonces así también ellos tengan, pues, el privilegio de reunirse otra vez. Se me ha dado la escritura de Salmos capítulo 32, versículo 8. Ustedes lo han visto probablemente en la invitación. Libro de Salmos es un libro increíble. Hace no sé cuánto tiempo, pero llevamos ya en la lección 94 del libro de los Salmos aquí en Anaheim. Hemos estado estudiando los domingos temas del libro de los Salmos, y apenas vamos por el capítulo 74. El Señor Jesucristo dijo a los discípulos que cumpliese todo lo que estaba escrito de él, tanto por los profetas como en el libro de los Salmos, y menciona específicamente el libro de los Salmos. Y cuando empecé a estudiar el libro de los Salmos, dije yo, este es un libro quizás se va a tornar un poco monótono o repetitivo, pero no, es increíble, es increíble. Y este libro de los Salmos que nosotros tenemos ahora es la recopilación de 3 libros de cantos que el pueblo de Israel usaba en la antigüedad, y ahora los tenemos todos juntos en un solo libro de cantos. Está considerado entre los libros poéticos. Y yendo ya a la lección de hoy, en el capítulo 32, el versículo 8, que se me dio para estudiar, dice allí el salmista: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Es increíble cómo Dios, desde el principio, empezó a batallar con el ser humano, a tratarlo de mantener en su camino. El ser humano ha sido renuente, ha sido rebelde, ha sido necio, ha sido incrédulo. Y hay una larga historia en el Antiguo Testamento de esta trágica situación que Dios ha vivido con el ser humano. Y ahora ya estamos en la era cristiana, ya el Señor Jesucristo vino. Los judíos hicieron lo peor que podían hacer, que es entregar a la muerte al Hijo de Dios. Y la cosa no ha cambiado mucho. Estamos ya como queriendo salir de esta pandemia. Estábamos en una reunión con unos hermanos y comentábamos que pues aquellos que estaban fríos ahora quedaron congelados con esta pandemia. Aquellos que estaban tibios quizás ya están fríos. Y quizás los únicos que sobrevivan y permanezcan sean aquellos que realmente tienen a Dios verdaderamente en su vida. ¿Qué está hablando aquí el libro de los Salmos sino una manera más en la cual Dios insiste con el pueblo? Y es interesante que ellos cantaban esto como un canto. ¿Cuántos cantos nosotros cantamos que no nos damos cuenta que son exhortación,
que son un llamado de Dios. Y es un mensaje que deberíamos tomar más en serio. ¿Cuántas veces los judíos cantaron este canto sin entenderlo? Y la idea que el Señor transmite en el versículo 8 no termina ahí. El versículo 9 dice, no seáis sin entendimiento, como el caballo o como el mulo, cuya boca ha de ser frenada con rienda y freno. De otro modo, no se acercan a ti. Pensando en esta lección, me puse a pensar, ¿cómo sería cantar este himno, así como los del pueblo de Israel lo cantaban? Poniéndole una nota como nuestro hermano Fernando estaba dirigiendo los cantos. ¿Ah? Y cantar esa frase del versículo 9. No sé, ay, sin entendimiento, como el caballo, dice, ¿sí? Como el mulo, en cuya boca ha de ser frenada con rienda y freno. De otro modo no se acercan a ti. Muchos dolores, dice el versículo 10, tendrá el impío, pero la misericordia cercará al que espera en Jehová. Y Dios siempre da el contraste. Los exhorta, los trata de corregir, pero al mismo tiempo viene y les da una muestra de su misericordia, de lo que Dios quiere para ellos en realidad. Oh justos, dice el versículo 11, alegraos en Jehová y gozaos, cantad con júbilo todos los rectos de corazón. Y otra vez nosotros estudiamos el Antiguo Testamento y consideramos la actitud del pueblo de Israel y del pueblo judío. Meneamos la cabeza en desapruebo. Expresamos a veces nuestro sentimiento a que qué barbaridad este pueblo, cómo fue rebelde, cómo fue incrédulo. Más de una vez he escuchado en la iglesia que alguien diga, oh, si yo hubiera visto los milagros y las señales que el pueblo vio, yo nunca hubiera dudado al Señor. No es cierto. No somos diferentes a ellos. Tenemos las mismas batallas. Y ahorita estamos, si Dios lo permite y su misericordia es grande, por salir y poco a poco de esta pandemia. Aquí los números han bajado en el estado de California, pero ya están hablando de que a lo mejor haga una cuarta ola. Ya las vacunas se están dando. Varios de mis hermanos aquí ya recibieron la vacuna. ¿Ve? Ya a mi esposa le mandaron en una nota de que puede vacunarse. ¿Ve? Ya aquello está pasando. Pero, ¿en qué condiciones la iglesia va a recomenzar esta reapertura? El Señor le dice al pueblo, te haré entender y te enseñaré el camino que debes de andar. Y tenemos un libro grueso de cientos de páginas, en las cuales el único propósito de ese libro es enseñarnos exactamente eso. Y también el Señor advierte, sobre ti fijaré mis ojos. Dios lo sabe. ¿A dónde podemos ir y escondernos de Él? Él está en todos lados. Yendo al Nuevo Testamento, llegamos nosotros al capítulo 23, y si usted tiene una Biblia, me gustaría que lo abriera. Hoy no estoy mostrando mis notas, pero imagino que ustedes como estudiantes serios de la palabra del Señor tendrán la Biblia con ustedes para poder leer. Y el hermano vi que puso la escritura ahí también. Pero Mateo capítulo 23, ahora el Señor hablando sobre la misma temática. Podemos llegar al versículo 30. Y dice el Señor a los judíos, y decís, si hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no habríamos sido cómplices de la sangre de los profetas. Mira lo que están diciendo ellos aquí. Ellos están jurando que ellos no habrían matado a los profetas. Pero, pues mataron al Señor Jesús. Y nosotros ahora, en este tiempo, en pleno año 2021, ya estamos en marzo, qué barbaridad, el tiempo está corriendo. ¿Podríamos decir lo mismo? De no venir y incurrir en los errores que el pueblo de Israel cometió. Versículo 31, el Señor le sigue hablando. Así dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas.
Y lo que el Señor apunta es, al ustedes confesar que no harían como sus padres, confiesan también que son hijos de ellos. Eso está como, una vez una hermana me dice, hablando de su niño que era bien inquieto, bueno, era maleducado. Mire, este niño es bien malcriado, me dice. ¿De veras, hermana? Le digo, sí, bien malcriado. Hermana, ¿quién lo crió? Le digo. Y hubo un momento de silencio y le di una sonrisa como nerviosa. Pues yo, ¿verdad? Así el Señor le está diciendo a ellos, ¿verdad? Ustedes dan testimonio contra ustedes mismos que son hijos de aquellos que mataron a los profetas. Versículo 32, colmad también la medida de vuestros padres. Y lo hicieron. Y el Señor les acusa tan feo como el libro de Salmos habla. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Otra vez, hermano, yo creo que además cabe hablar de cómo el mundo está. La inmoralidad, la corrupción, el pecado, el crimen, las adicciones. Es un problema serio. Y en la iglesia, ahorita, en el condado que yo vivo, hay 3 congregaciones americanas que en estos días están en juego. ¿Cuál va a ser el futuro? Uno de ellas vendió su edificio porque ya el edificio era muy grande y me da tristeza ahora pasar por ese edificio y ver que es un templo budista. Y se han movido a donde yo me reúno y están pensando y convenciendo a los 3 o 4 hermanos que hay allí de que hagan lo mismo. Y ellos quieren comprar un edificio, dicen, como una bodega o un edificio comercial para reunirse, porque la gente dice ya no quiere ir a un edificio que parece iglesia. El jueves tengo una reunión con ellos, no sé qué van a proponer. Hay problemas serios. La inmoralidad se ha metido a la iglesia también. Antes era un escándalo si una muchacha se iba con su novio sin casarse. Hoy hasta le celebramos lo que aquí llaman baby shower si tiene un niño fuera del matrimonio. Y es algo que nosotros debemos de pensar. Yo le decía a los hermanos estas 2 semanas que hemos comenzado, Dios nos está dando la oportunidad ahora de poder recomenzar, de abrir. ¿Bajo qué términos y qué condiciones nosotros queremos la reapertura? ¿Qué es lo que nosotros queremos lograr? ¿Vamos a seguir la misma rutina? ¿Vamos a seguir las mismas normas? ¿O vamos a aprovechar esta oportunidad para venir y decirle a la iglesia, vamos a dar comienzo a algo completamente diferente? El pueblo judío en el tiempo de Jesús se jactaba de no ser igual que sus padres. Nosotros a veces nos jactamos de no ser igual que los judíos. Dice otra vez el capítulo 23, en el versículo 34. Por tanto, dice el Señor, mirad, yo os envío profetas, sabios, escribas, y de ellos dice, a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad. Y lo hicieron. Lo hicieron. Vinieron y pues persiguieron a los cristianos del primer siglo. Y lo que el Señor aquí dice que ellos harían, lo hicieron también. Versículo 35, de manera que vengan sobre vosotros todas las sangres justas que se han derramado sobre la tierra, desde la sangre del justo Abel hasta la sangre de Zacarías, hijos de Berequías, a quien matasteis entre el santuario y el altar. De cierto os digo que todo esto recaerá sobre esta generación. ¿Qué dice Salmos? Te haré entender, te enseñaré el camino en que debes de andar, sobre ti fijaré mis ojos.
Ya había transcurrido un tiempo, ya el Señor Jesús estaba aquí. Ya no era ni siquiera el pueblo de Israel porque 10 tribus se perdieron o más. Solo quedaba Judá prácticamente y parte de una que otra tribu allí. Y la situación seguía igual. Y en el versículo 37, el Señor se lamenta. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus pollitos debajo de sus alas? Y no quisiste, dice. He aquí vuestra casa os es dejada desierta. ¿Qué logró entonces Dios? De lo que él vino y habló en Salmos 32. ¿Logró hacer entender al pueblo y enseñar el camino en que debe andar y ellos se mantuvieron? No, no lo hicieron. Quedó un remanente apenas allí guardado para la venida del Señor. ¿Y qué hizo ese remanente? Lo mismo que sus padres. Digo yo, hermanos, a mí me preocupa. Sinceramente, el otro día hablaba con el hermano Pedro y hasta me mandó un bill para cobrarme porque me desahogué con él la frustración que estaba viviendo. Y yo creo que él quedó traumado después de haber platicado conmigo. Pero la verdad, hay muchos problemas. Hay el apóstol Pablo habla de los sufrimientos como apóstol, dice, y las preocupaciones que se amontonan sobre mí de todas las iglesias. Y hermano, yo creo que debemos de pensar que debemos de preocuparnos más de la condición como pueblo de Dios que estamos viviendo, que de esta pandemia va a pasar. Esto ya casi es historia. Pero la condición de la iglesia, ¿cómo va a quedar? Estoy viendo esta clase a quién son. En una sola página caben todos los conectados. Y no es la única clase de Zoom que está recibiendo este efecto. He estado predicando para un grupo de jóvenes que se conectan desde Monterrey. Al principio habían 250, 300 jóvenes conectados. O no llegan ni a 50 a veces algunas noches. Ha bajado todo esto ya. Y todavía no nos estamos reuniendo en muchos casos. Yo sé que ustedes se están reuniendo allí, pero no todos. Y yo creo, hermano, que el mensaje que como iglesia nosotros debemos de dar al pueblo de Dios al reunirnos es, hermanos, si usted ha sobrevivido esta pandemia, ¿para qué la ha sobrevivido? Y la gente da gracias, ay, gracias a Dios que salí de esto. Algunos de los que están aquí con el hermano Walter ha sido contagiado por esto. Prácticamente volvió a renacer de nuevo, como algunos hermanos que han logrado sobrevivir esto. Algunos no, algunos han fallecido. ¿Y cómo le mostramos a Dios nuestro agradecimiento? ¿Y qué es lo que nosotros podemos mostrar de que vamos a ser diferentes? El Señor Jesucristo hizo una pregunta que a mí me preocupa y cada vez me preocupa más. Y él dijo, cuando venga el Hijo del Hombre a la tierra, ¿hallará fe en la tierra? Fíjense qué pregunta más escarnecedora. ¿Hallará fe en la tierra? Dice el versículo 9 de Salmos 32, no seáis sin entendimiento, como el caballo o como el mulo, cuya boca de ser frenada con rienda y freno. Suena bastante
Bueno, como solemos decir a veces, ¿va? Piedras desde el púlpito. Aquí sería de tesón, aunque no es esa la intención. De hecho, ustedes representan el grupo de hermanos que están luchando por mantenerse fieles. La prueba es que están aquí. Pero este mensaje de realmente pensar que debemos de hacer algo diferente, que debemos realmente nosotros tomar un camino diferente, debe ser entregado a la iglesia, a nuestros hermanos. Ok, sobrevivimos el coronavirus. ¿Y para qué? Mire, 1 Corintios capítulo 10, versículo 6, es una escritura que conocemos. 1 Corintios capítulo 10, versículo 6 en adelante. El apóstol Pablo nos recuerda en esta carta a los hermanos de Corinto que también, por cierto, estaban sufriendo muchas situaciones como el pueblo judío, como el pueblo de Israel, como el pueblo en la edad de los patriarcas, la historia del hombre. Y dice ahí el apóstol Pablo, estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no seamos codiciosos de cosas malas como ellos codiciaron. No seáis idólatras como alguno de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a divertirse. Ni practiquemos la inmoralidad sexual, como algunos de ellos la practicaron y en un solo día cayeron 23,000 personas. Ni tentemos a Cristo, como algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron, dice, y perecieron por el destructor. Y estas cosas le acontecieron como ejemplos. Oiga, estas cosas les acontecieron como... Alguien me dijo, si ustedes no creen en el Antiguo Testamento, ¿por qué no lo desechan y lo cortan? De hecho, a ver, usted puede encontrar algunas porciones de que son la mitad de la Biblia y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento es bien importante. Sin el Antiguo Testamento no podemos entender muchas de las cosas como esta escritura. ¿Ve? ¿De qué está hablando? Estas cosas les acontecieron como ejemplo. Y están escritas, dice, para nuestra instrucción. O sea, Salmos es una instrucción para nosotros. Lo que el Señor Jesucristo exhortó al pueblo judío en Mateo capítulo 23, que ya se considera como el Nuevo Testamento, aunque vivían en el Antiguo Testamento todavía en ese tiempo, es una instrucción para nosotros sobre quienes ha llegado el fin de las edades. Hebreo dice que estamos en la era final, que Dios habló de muchas maneras en otro tiempo, pero ahora ha hablado a través de su Hijo. Así comienza dando testimonio el libro de Hebreos. Y exhorta el versículo 12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Decía yo una vez a la congregación en Anaheim, miraba el grupo reunido. Había tenido una plática con algunos hermanos recordando años anteriores, la gente que se fue. Digo, en cada congregación, si en Nueva Libia estarían todos los que se han sido bautizados desde que Nueva Libia comenzó, ¿cuántos más o menos sería? ¿Qué estimado ustedes podrían dar de qué tan grande sería la congregación si todos hubieran permanecido, cada uno de ellos hubiera permanecido fiel? Creo que serían 1,000, ¿no? Miles, ¿ah? No, pues la gente. Y decía a los hermanos, somos sobrevivientes. Y lo que estoy viendo aquí, hermanos y hermanas, somos sobrevivientes. Que estamos con el pensamiento de estar firmes. Pero la batalla no ha acabado. El mismo apóstol Pablo dice, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado. Y entre más firme quiere uno o cree que puede estar, a veces más confiado está. Y más propenso a que el diablo haga de las suyas.
Hay otro salmo que es con el que quiero terminar este pensamiento. Y es Salmo 51. Si te quiere abrir su Biblia. En el versículo 10. Salmos 51, versículo 10. De hecho, hay un canto que a mí me gusta cantarlo. Dice el salmista ahí: crea en mí, oh Dios, un corazón puro y renueva un espíritu firme dentro de mí. Mire qué bonito, hermanos, si la iglesia, las reuniones nuestras comenzáramos con esta oración. Si cada día nosotros comenzáramos con esta petición. Si ahora que estamos queriendo salir de esta pandemia y queremos volver a las reuniones normales, tomáramos este versículo como nuestro lema. Y hay un canto que unos hermanos de por aquí, San Diego, lo hicieron basados en esto y está muy bonito. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro, dice. Renueva un espíritu firme dentro de mí. Dice el versículo 11, no me eches de tu presencia, ni quites de mí tu Santo Espíritu. Devuélveme el gozo de tu salvación y un espíritu generoso me sustente. ¡Qué barbaridad! Los discípulos le preguntaron al Señor, enséñanos a orar. Y el Señor le dio el modelo de una oración que ahora se ha convertido en una letanía. Pero esto que está pidiendo aquí el salmista, que es algo, hermano, que nosotros deberíamos considerar como cosas que podemos pedir a Dios. Pero todo esto lo pide con un propósito el salmista. Y en el versículo 13 dice, entonces enseñaré a los transgresores tu camino, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios de mi salvación, y con regocijo cantará mi lengua de justicia. En otras palabras, hermano, si habremos de recibir el beneficio que el Señor nos da de renovarnos, debe ser con el único propósito de llevar su palabra a los que no la han encontrado. Y el versículo 15 debería ser parte también de esta petición nuestra. Señor, abre mis labios y proclamará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio. Y si doy holocausto, no lo aceptas. Los sacrificios de Dios, mire, algo que la iglesia de hoy debe aprender, son el espíritu quebrantado. Necesitamos, hermano, de veras llegar a este punto. Al corazón contrito y humillado, no desprecias tú, oh Dios. No, muchas veces asistimos a la iglesia y decimos, ya cumplí. Y seguimos nuestra rutina y nuestros afanes, enfocados en las cosas de este mundo. Apunte este versículo. Apréndeselo de memoria quizás. Escríbalo en un papel y póngalo en algún lugar, en porciones, a través de los lugares que frecuenta, ya sea en su casa. Ponga el versículo 10 en el frente de su automóvil si maneja. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro. Hay una gran diferencia este versículo 10 al capítulo 23, donde Dios dice, yo te voy a enseñar, yo te voy a vigilar, yo te voy a instruir. Pero aquí es una petición humana a Dios de que nos transforme. Me alegra estar con ustedes otra vez, hermano. No había estado ya por un rato. Y los felicito a ustedes que están aquí conectados y siguen esforzándose. Necesitamos, hermano, dar este mensaje a la iglesia de que necesitamos realmente renovarnos. Dios ha insistido por toda la historia
con su palabra, de tratar de cambiarnos y hacernos razonar y reflexionar. Y todavía lo sigue haciendo. Y todavía somos consistentes en ser renuentes como lo fue el pueblo de Israel, como lo fue el pueblo judío, como lo fue la iglesia del primer siglo. Como es la iglesia hoy todavía. El Señor sea con ustedes, hermano. Esta es una exhortación. Es un buen salmo a meditar. La razón es por qué el Señor escribió estas cosas y cómo nosotros podemos aplicarlo a nuestra vida. Que el Señor sea con ustedes, hermano. Señor, hazme un radical. Señor, hazme un radical. Como el águila volar.